Buen día. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio que dice sea f y g pertenecientes a las funciones superiores en el intervalo y donde f de x es igual a g de x casi en toda parte del intervalo y. Queremos demostrar que la integral de f en el intervalo y va a ser igual a la integral de g en el intervalo y. Para ello vamos a considerar la monotonía en funciones, donde nos permitirá ver que f sea menor o igual a g. Entonces nos va a implicar que la integral de f en el intervalo y va a ser menor o igual a la integral de g en el intervalo y. Y luego veremos que f sea mayor o igual a g, que implica que la integral de f en el intervalo y va a ser mayor o igual a la integral de g en el intervalo y. ¿Sí? Entonces, comenzando por la parte 1, vamos a considerar dos sucesiones entre ella, entonces una que podemos llamar S de n y la otra una T de n, donde están contenidas en las funciones escalonadas del intervalo i. ¿Sí? Esas dos sucesiones nos van a generar a f y a g. Entonces vamos a definir a la integral de la función f en el intervalo i como el límite de n cuando tiende a infinito de la integral en el intervalo i de s de n. Análogamente vamos a hacer lo mismo con g. Esto porque lo podemos escribir por la definición de una función superior. ¿Sí? Entonces acá esto es igual al límite de de m cuando tiende a infinito de la integral de t de m en el intervalo i. Bueno, un minuto y uso el borrador y quito esta. Listo. Ahora, con esa definición y con un n cualquiera, o sea, digamos a una s de n de x, va a ser menor o igual a f de x y esta a su vez va a ser menor o igual a g de x. Esto va a ser por la definición del teorema que ya les voy a mencionar y a base de las hipótesis que consideramos anteriormente. Entonces la definición de g de x va a ser el límite de m cuando tiende a infinito de qué función, de la función de las sucesiones de t de m. Y esto va a ser o va a cumplir casi en toda parte del intervalo i. ¿Sí? Ahora, ese teorema que les acababa de decir es, o quiere decir que sea alguna sucesión de funciones que sean escalonadas en algún intervalo i, tal que va a existir una función f o g, en este caso son las dos letras que estamos usando, que esa sucesión va a ser creciente hacia la función casi en toda parte del intervalo y la sucesión va a converger. Entonces toda función escalonada tal que la sucesión evaluada en el punto sea menor o igual a la función evaluada en el punto, casi en toda parte. Y eso va a verificar que como nosotros pusimos acá una igualdad, digamos la integral de i de en la función sea menor o igual al límite de el elemento cuando tenga infinito de la integral de mi sucesión evaluada pues en el valor que le estemos dando. Entonces por ello pues podemos vamos a poder escribir lo siguiente. Pero entonces también nosotros definimos una función t, ¿sí? T que pertenecía a las funciones escalonadas. Entonces, como esa t pertenece a las funciones escalonadas en el intervalo i, entonces
por el teorema que les acabo de mencionar, esa t de x va a ser menor o igual a mi función f de x. ¿Sí? Casi en toda parte del intervalo y, como lo menciona el teorema. Ahora, si nosotros podemos escoger una t, pues esa t puede ser en cualquier elemento, entonces si la consideramos como S de n, ya que S de n nos genera todo f, pues podemos escribir lo siguiente: la integral del intervalo en el intervalo y de mi sucesión S de n va a ser menor o igual al límite de m cuando tiende a infinito. ¿De quién? La integral i, pero de mis sucesiones t de m. Y mi sucesión es t de m, ¿con quién la definimos? Con la integral del intervalo i de g. ¿Sí? Entonces, considerando ello, bueno, y que no se olvide algo importante, que esto va a ser para todo m. Esto se cumple para todo m. Ahora, si consideramos el límite, pero con respecto a n de esto, nos va a quedar que el límite de n cuando tiende a infinito de la integral del intervalo i de s de n va a ser menor o igual al límite de m cuando tiende a infinito de la integral del intervalo i de t de m. ¿Sí? Pero esto a qué es igual. Esto que tenemos acá es la definición que habíamos dado de cada uno, de f de y de g. ¿Sí? Entonces, llegando a ello, nos queda que la integral del intervalo i de mi función f va a ser menor o igual a la integral del intervalo i de la función g. ¿Sí? Entonces, esta parte 1, lo que acabo de describir, se comporta de manera análoga para la parte 2, en f y g, que nos permite concluir. Entonces, si escribiésemos aquí 2, en 2 nos va a permitir concluir que la integral en el intervalo i de mi función f va a ser mayor o igual a la integral en el intervalo de la función g. Y como las dos presentan la parte de la igualdad, que son menores o igual, y la otra es mayor o igual, por lo tanto, nos permite concluir que la integral en el intervalo i de f va a ser igual a la integral en el intervalo i de la función g. ¿Sí? Y acá quedaría demostrado pues esa propiedad, ese ejercicio que habíamos planteado originalmente. Para la parte 2, ya que lo mencioné muy por encima, ¿qué vamos a considerar? Acá cambiamos pues ya nuestra sucesión generadora, ya no va a ser S de n, sino va a ser el T de m. Y entonces pues acá cambia pues la orientación, ya va a ser g de x menor o igual a f de x, y eso va a ser igual al límite de n cuando tienda a infinito de la función s de n casi en toda parte de i. Entonces s, como pertenece a las sucesiones escalonadas en el intervalo i, entonces s de x va a ser menor o igual a un g de x casi en toda parte. Y acá entonces nosotros volvemos a plantear la integral en el intervalo i de mi sucesión t de m va a ser menor o igual al límite de n cuando tiende a infinito de la integral de s de n, donde esa va a ser igual a la integral en el intervalo i de f. Volvemos a aplicar el límite, pero pues ya en ese caso no en n, sino en m, llegando pues a la conclusión de que el límite de m cuando tiende a infinito en la integral del intervalo de tm va a ser menor o igual al límite de n cuando tiende a infinito de la integral en el intervalo i de s de n, mostrando pues la conclusión que pusimos acá, la segunda parte. Y entonces ya relacionando las conclusiones de 1 y la conclusión de 2, se puede decir que la integral
en el intervalo y de f es igual a la integral en el intervalo y de g. Muchísimas gracias.